Hola mi gente, jugadores compulsivos, aquí estamos con un nuevo video para compartirles todas las novedades que dejaron el capítulo 86 del manga de Kakegurui. Así que pónganse cómodos, disfruten y despeguen sus teorías. Y sobre todo ayúdenme suscribiéndose al canal y dándole like y compartiendo el video. Bien, comencemos. Capítulo 86 del manga de Kakegurui. Este capítulo tiene como título La chica forzada y contará con 39 páginas. Ya está disponible desde hoy en tiendas como Amazon, Google Play, Barnes Noble, entre otros. Tiene un valor de $2 pero en inglés, así que si quieren apoyar al autor y al manga, lo más recomendable sería que lo compraran. La sinopsis del capítulo es la siguiente. Kirari, Ririka y Meri comienzan su combate a muerte, donde solo una puede emerger con algunos votos restantes. ¿Quién ganará en el juego del póker del cambio? Y con esto se da inicio a la apuesta entre Kirari, Ririka y Meri. El juego que va a definir a la ganadora se llama el póker del cambio, y más adelante se va a explicar en qué consiste. Sin más, vamos a las páginas. El capítulo comienza con Meri y Ririka conversando antes de su apuesta contra Kirari. Como les mencioné, el capítulo por ahora está disponible en inglés, así que vamos a ir traduciendo. Bien, finalmente es aquí. Lo siento, pero Yumeko viene después. Por ahora tenemos que resolver esto contra el oponente más fuerte de la academia. Te prometo que seré la ganadora. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por eso. Ririka, ¿qué tan lejos eres capaz de ir? Aquí vemos a Meri que está conversando contra Ririka y se ve que está determinada a ganar. Pasando a la siguiente página, la escena nos lleva a Susui entrando en la academia y pensando en lo que había dicho Yumeko. A Yumeko se le negó ese juego y debe haberla hecho caer por los suelos. Quiero animarla, pero solo una apuesta con la presidenta funcionará. No hay nada que pueda hacer al respecto. Camina, va hacia su salón y al entrar es cuando la Yumeko impulsiva que conoce Susui, que conocemos todos, se transforma en una típica protagonista de anime shoujo. Buenos días, Susui. Lindo clima hoy, ¿no? Días como este son ideales para leer y charlar al aire libre. ¿Al aire libre?, pregunta Susui. En esta Susui le pregunta: Yumeko, lo que dijiste ayer, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quise decir?, responde Yumeko. Quise decir exactamente lo que dije. No volveré a apostar en estas elecciones. Por motivos de derecho de autor voy a saltarme a las páginas más relevantes del capítulo. Si lo quieren leer completo, lo mejor sería que compraran el capítulo, que sería lo mejor para apoyar al manga y al autor. Ya en la apuesta de las gemelas y Meri, Runa les explica en qué consiste el juego del póker del cambio. En el póker del cambio, los roles del croupier y del jugador son clave. Un jugador actúa como croupier, que gira en el sentido de las agujas del reloj en cada ronda. Primero reparte 5 cartas a cada uno. En el póker normal pides nuevas cartas, pero en el póker del cambio, las cartas no vienen de la baraja. En cambio, el croupier obliga a los otros jugadores a intercambiarlas. El croupier coloca las cartas que quiere intercambiar boca abajo y puede pedir cierto palo o cierto número. Luego, el jugador, en el sentido de las agujas del reloj, se ve obligado a intercambiar cualquiera de sus cartas iguales con lo que está en la mesa.
Si no hay coincidencias o no hay suficientes, el croupier completa su mano desde la baraja. Después de esto, todo el mundo apuesta como en el póker normal. La apuesta inicial es de 10 votos por turno. Entonces hay un enfrentamiento y se revelan las cartas. Runa les explica que los jugadores deben obedecer al croupier. No se les permite intercambiar cartas libremente. Esa es la esencia de este póker. Simple, ¿no es así? Lirica le dice que esas reglas le recuerdan a su familia. «Oh, ellos», responde Runa, «ese es un problema». «No», responde Lirica, «entonces bien y excelente, porque a mi modo de ver, esas reglas especiales de intercambio por sí solas deberían cambiar muchos aspectos». En eso comienza el póker de cambio y la que hace de croupier primero es Mary. Intercambia sus cartas, pero tanto Kirari como Lirica se retiran. Luego le toca a Lirica ser la croupier. Al parecer la afortunada hasta el momento es Mary, ya que le salió color de corazones. Al ver su buena mano, ella piensa, realmente deberíamos haber ideado algo. No puedo resistirme a un cambio del croupier. Si Lirica pide un corazón, un 2, un 3, un 5, un 7 o una J, mi color se arruinará. Y en su mente le ruega a Lirica para que no haga un intercambio. No hagas un intercambio, no hagas un intercambio. Vamos, Lirica. Lirica pareciera que la hubiera escuchado, porque dice que no hace intercambio y apuesta 10 votos. Feliz, Mary piensa, ella me leyó, ahora a trabajar para aprovechar este color. Kirari iguala, y entonces Mary sube a un total de 30 votos. Al parecer ella piensa mantener los aumentos pequeños hasta atrapar a su oponente. Y entonces Kirari sube a 50 votos, por lo que Mary sube a 100 votos. Yo igualo, dice Kirari, y le dice a Mary, Mary, ¿sabe cuál es la mano de póker más débil? No es tener ninguna mano, entonces te retirarías simplemente. La respuesta es la segunda mejor mano en la mesa. Y aquí se puede ver que Kirari ya comenzó a meterse en la mente de Mary. Mary, un poco preocupada, piensa que no hay forma de perder. En lo que Runa dice que muestren sus cartas o showdown, como se dice en el póker. Y se ve que Kirari no tenía nada, por lo que pierde. Entonces Mary se da cuenta que lo que Kirari quería era amenazarla y evaluar su respuesta. La estaba midiendo. Ahora le toca el turno de croupier a Kirari, por lo que dice que este juego acaba de comenzar. Pasamos a la siguiente ronda. Listo amigos, hasta aquí llegamos con el capítulo 86. Traté de mostrar las partes más relevantes y no todas por los derechos de autor. Por lo que se ve, este juego va a ser más que emocionante. Además está la estrategia del clan Momobame y la por ahora Yumeko Tsundere. Y también no se olviden de Manyuda, que para mí sigue siendo el que va a ganar las elecciones. Bueno mi gente, me gustaría seguir analizando el capítulo con ustedes. Los espero en los comentarios por cualquier aporte que quieran hacer. Además, si quieren comprar el capítulo completo en inglés, lo pueden hacer en las tiendas oficiales o pueden esperar hasta que salga en español. Listo mi gente, conmigo será hasta una próxima ocasión con muchas más novedades del mundo Kakegurui. Nos vemos.